se encuentra en Romano 12, deberes cristianos. Los deberes nuestros como cristianos. Romano 12. Ustedes sabían que cada ser humano tiene derechos y tiene deberes. Y que cada derecho trae consigo un deber que nos toca a nosotros. Por ejemplo, usted tiene derecho a la educación, pero su deber es estudiar. Usted tiene derecho a la salud, pero su deber es cuidar la salud. Entonces el cristiano tiene deberes y tiene derechos. Y vamos a ver hoy cuáles son esos deberes del cristiano. Romano 12. Deberes del cristiano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romano 12. Se pueden poner de pie lo que tiene Romano 12. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la misericordia, conforme a la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. El Señor nos da una lista de cosas. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar más, porque es un poco más largo el capítulo 12 de Romanos. El Señor nos da una lista de las cosas que debe hacer el cristiano, el creyente. Le tocan hacer unos deberes. Nosotros somos como libro abierto. La gente nos quiere leer, la gente quiere mirarnos, la gente quiere ver en nosotros un testimonio. Es por eso que somos tan, como dice la palabra, muchas veces somos perseguidos, pero perseguidos en el sentido de que todo el mundo está esperando de nosotros una conducta diferente a la del mundo. Así que debemos de tener cuidado cómo actuamos y qué decimos, qué hablamos, cómo somos, porque la gente nos está mirando. Nosotros somos un punto, un espejo, un foco para este mundo, donde la gente se mira, donde la gente ve en nosotros y donde la gente espera de nosotros un comportamiento distinto. Así que nosotros, el Señor nos ha puesto en esta tierra para que nosotros también
demos ese ejemplo y otros que no conocen al Señor quieran ser como nosotros. La gente no busca muchas veces lo que nosotros decimos, sino qué hacemos. Y es por eso que una vez el pastor dijo que hubo un borracho que estaba en la iglesia, que el pastor estaba predicando y el borracho le decía, habla más alto. Y el pastor le seguía hablando más alto. Y el pastor más alto. Y el borracho le decía, más alto. Y el pastor ya estaba que no podía más. Y el borracho le dice en una, habla más alto, que lo que tú haces se escucha más que lo que dice. Entonces, un borracho, la gente está mirando, ¿no? La gente está viendo cada paso que damos más que lo que decimos. Por eso que tenemos dos formas de predicar. Una es con palabras y la otra es con nuestros hechos, con nuestra forma. ¿Y qué dice la Biblia? Que si nosotros le servimos de piedra de tropiezo a uno de esas personas que nos están mirando, que esperan de nosotros una conducta, si le servimos de piedra de tropiezo, el castigo que viene sobre nosotros es muy grande. Es por eso que el cristiano, cada paso que da, tiene que saber qué hace y cómo lo hace. Aquí dice deberes del cristiano. Si el Señor nos dio a nosotros un don de cantar, por ejemplo, y usted no canta, usted está fallándole al Señor, porque el Señor le dio ese don para que cante y usted no quiere cantar. Si el Señor le dio ese don para enseñar y usted no quiere enseñar, para predicar y no quiere predicar, para servir y usted no quiere servir, entonces usted está haciendo lo contrario de lo que el Señor ya, el propósito de Dios es para su vida. Y nosotros estamos diciendo cada vez que oramos, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando decimos que se haga tu voluntad, me gustó que el otro día dijo Robert, que la voluntad de Dios, Jesús hacía la voluntad del Padre. ¿Y por qué nosotros queremos muchas veces hacer la voluntad nuestra y obviar la de Dios? No, porque nosotros también podemos hacer y mandar y decir y esa enfermedad se va y se fue. Entonces nos estamos olvidando que nosotros tenemos un Padre como Jesús y Jesús siempre decía que se haga la voluntad del Padre. Entonces, si yo digo que se haga la voluntad del Padre, yo tengo que someterme al propósito de Dios. Si ya el Señor me dio un don para que yo lo haga, yo tengo que someterme a la voluntad del Señor y hacerlo. Los deberes del cristiano. El Señor nos dice a nosotros cuáles son las cosas que debemos hacer y cuál es la que no debemos hacer. Así que el cristiano no tiene excusa para ir después delante de Dios y decirle, yo no lo sabía, nadie me lo dijo, no lo entendí así, yo creía otra cosa, porque ya el Señor nos ha hablado a nosotros y nos ha dado una lista de las cosas que sí debemos hacer, las cosas que no debemos hacer. Y las otras que no están en la lista, por nuestra conciencia, tenemos una conciencia que nos dice cuando estamos haciendo lo malo y cuando estamos haciendo lo bueno. Y eso, desde que nosotros nacemos, vamos con esa conciencia y la vamos desarrollando. Por eso que ustedes ven que los niños desde pequeñitos saben cuando están haciendo algo malo. Ustedes ven que lo hacen escondida. Y cuando ven que la mamá viene, se esconden. Ay, ¿cómo sabía que eso está mal? Entonces, el ser humano tiene una conciencia que nos va diciendo a nosotros cuando algo está mal y cuando algo no está bien. Aparte de que cuando ya somos cristianos, el Espíritu Santo que mora en mí me redarguye. Y cuando yo digo una cosa que no debo decir, el Espíritu Santo de una vez viene y como que se me apaga la vida. Y vuelvo y reflexiono y digo, Dios mío, yo no tenía que decir eso. Es una alerta que me está dando el Señor para que yo vaya aprendiendo cuáles cosas sí, cuáles cosas no. Entonces, el deber del cristiano, el cristiano tiene deberes que hacer. Cuando estamos en la casa, cada uno de nosotros tiene en la casa deberes. No importa el tamaño que tenga, nosotros le ponemos deberes. Al chiquito tiene el deber de recoger los juegos cuando juega. Recoja sus juegos, ya usted terminó. Y el otro tiene el deber de arreglar la habitación. El otro tiene tal deber. Tenemos deberes en la casa. En la escuela hay deberes. En el trabajo hay deberes. En la iglesia hay deberes. El Señor tiene con nosotros deberes. Nos está diciendo a nosotros que hay unos deberes que tenemos que hacer. Unas cosas que debemos de hacer en nuestra vida y mantenerla para que el Señor la fluya, la gracia, el poder, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Nos habla el Señor hasta de la manera de hablar. Es por eso que en Gálatas, en Efesios y en otros libros de la Biblia dice cuáles son las personas que van para el cielo. Y dice el Señor, el borracho no entra, el adúltero no entra,
El fornicario no entra. Y ya yo voy cogiendo y voy diciendo, pero yo tengo que estar fuera de esa lista. Yo tengo que estar en la lista de lo que tienen los frutos del Espíritu. Porque Él dijo que por su fruto los conoceréis. Así que los frutos del Espíritu son paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe. Todos esos frutos yo tengo que tenerlos. Y si no lo tengo, lo procuro. ¿Saben lo que significa procurar? Usted ir y buscar algo que le toca. El Señor dice que procuren la bendición, que procuren. Si nosotros no procuramos esos frutos del Espíritu, si no procuramos el tener esos deberes realizados en nuestra vida, no lo vamos a hacer, porque muchas veces nos convertimos en cristianos vagos, cristianos negligentes, que no hacemos las cosas que están aquí porque pensamos que todo está bien, que con venir a la iglesia, con decir que yo conozco al Señor, con leer la Biblia un día, a veces orar, ya está bien, porque estoy de este lado y pertenezco a lo que son los cristianos. Pero eso no es todo y eso no es lo que basta. No porque yo no esté fornicando ni haciendo cosas en la calle, quizás que estén en esa lista, no quiere decir que yo esté bien. Yo tengo que revisarme todos los días, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo peco por hacer esas cosas que dice ahí que están mal, también peco si no hago la voluntad de Dios, si no hago las cosas que Dios quiere que yo haga y que debo hacer los deberes y no lo hago. Yo falto, peco delante de Dios porque sé hacer lo bueno y no lo hago. Sé hacer lo que el Señor quiere que haga y no lo hago. Sé cuál es la voluntad de Dios y no la hago. Es por eso que el cristiano todos los días va creciendo. Dice ahí, renovado en nuestro entendimiento. No se conformen a este siglo, dice aquí. Porque este siglo nos quiere llevar a nosotros a la perdición. Con tantas cosas que hay en el mundo, la corriente de este mundo nos quiere llevar a nosotros a la perdición. Y el Señor dice, no se conformen a ese siglo. Renuévense. Renovado en el entendimiento, en lo que nosotros hacemos, en la palabra, en buscar el del Señor, en conocer más a Dios renovado. Buscar todos los días tener un encuentro con Dios. Un encuentro con el Señor. En esta semana me lo he pasado yo con una alabanza todos los días y el cielo ya está cansada y se quita de ahí, ya porque yo nada más digo eso. Hay una alabanza que dice, necesito tener un encuentro con un Dios vivo. Necesito un encuentro con un Dios vivo. Ya yo la tengo rayada. Pero nosotros necesitamos un encuentro con Dios todos los días. Necesitamos un encuentro con Dios. Cuando pasa una semana, pasa un mes y yo no tengo un encuentro con Dios, yo tengo que sentirme incómoda. Porque tiene que haber un encuentro con Dios. Cuando usted esté orando en la habitación, cuando usted esté cantando una alabanza, usted tiene que sentir una conexión con el Señor. Y esa conexión con el Señor nos lleva a ese encuentro. Entonces, los deberes del cristiano, los deberes nos llevan a tener a nosotros también una fe, como dice el Señor. A todos nos dieron una medida, pero el Señor quiere que esa fe la desarrollemos, que nosotros crezcamos en el Señor. Y que el reconocimiento lo vayamos renovando de día en día. ¿Por qué? Porque dice Dios, si se conforman a este siglo, van a perecer. Porque todo en esta tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que vienen siglos, vienen generaciones, y se van generaciones, y la palabra de Dios no pasa. Y todo lo que dice aquí se da. Y todo lo que dice aquí lo vamos a ver. Entonces, por eso mi entendimiento debe ir renovándose todos los días en la palabra. No en lo que diga el mundo, no en lo que diga la noticia, no en lo que diga la gente, sino en la palabra. Y hacer esos deberes que ya el Señor ha puesto en mí para que haga. Porque Él me dice, gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Dice el Señor, unánime cada uno entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántos cristianos hay hoy día? Yo me he dado cuenta que son sabios en su propia opinión, que piensan que lo que ellos tienen, su conocimiento, ya ese es el conocimiento, y que lo que tienen los demás, eso no sirve ni funciona. Entonces el Señor dice, no sean sabios en su propia opinión. Búsquenme de día en día
con el deseo de aprender y de conocer y de buscar más de Dios, haciendo siempre la voluntad del Señor. Siempre debemos hacer la voluntad de Dios, siempre debemos de buscar el hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía, ni lo que diga el mundo, ni lo que yo crea, la voluntad de Dios. Dios quiere que el pueblo, que nosotros nos dejemos guiar del Espíritu Santo. El pueblo de Israel tenía que dejarse guiar de Moisés, pero el pueblo de Israel muchas veces venía en rebeldía contra Moisés. Nosotros muchas veces venimos en rebeldía con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere llevar por un camino, nosotros queremos ir por otro. El Espíritu Santo nos quiere decir una cosa, nosotros queremos escuchar otra. Entonces eso es buscando, como el pueblo de Israel hacía, buscando lo contrario, rebeldía. Y eso Dios dice que no. Dios no quiere. Y el amor sea sin fingimiento, dice aquí. Cuando Jesús vino al mundo, Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es un deber del cristiano, igual que mucho más. Pero este es un deber del cristiano que Jesús quiere que nosotros lo practiquemos todos los días. Todos los días, que nosotros practiquemos el amor sea sin fingimiento. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando empezamos a amar al hermano, a amar al prójimo, nos vamos a dar cuenta que va a ser fácil perdonar al enemigo, va a ser fácil amarnos los unos a los otros y va a ser fácil tener los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu dicen paciencia y muchas veces lo que más nos falta es paciencia. Airado por todo. Y el Señor dice, no, paciencia. La paciencia viene y es un fruto del Espíritu. Si tenemos paciencia, vamos a poder escuchar al hermano, atender al hermano, ver el lado bueno de la situación y de las cosas que pueden estar pasando y no inmediatamente airarnos, inmediatamente nosotros querer ser. Nosotros dice ahí, no tenga más alto concepto de ti que el que debe tener. Cuando somos personas muy airosas, que por todo nos airamos, entonces es persona iracunda, entonces la paciencia, la benignidad, la bondad se aleja de nosotros, porque por todo es un impulso, por todo queremos actuar, por todo somos nosotros. Se dice ahí, no tenga más alto concepto de ti que el que debe tener. Y en otra parte dice la Biblia que mire a los demás como más importante o como más grande que tú, para que con esa forma de mirar al otro, no es que quizá el otro sea más grande, porque debo de tener amor propio, pero sí, cuando miro al otro como más poderoso, como más grande, como más fuerte, entonces yo menguo, trato de menguar, que es lo que el Señor quiere, me humillo y aprendo a escuchar, aprendo a ver. Quizás muchas veces en este mundo, si hubiese amor por los demás, si estuviéramos practicando lo que es el amor al prójimo, las guerras no existirían, los conflictos no existirían, muchísima muerte que han habido por esas situaciones no existirían, porque estuviéramos amándonos unos a los otros, cuidándonos unos a los otros, que es lo que Dios busca y quiere. Antes, Bonao era más hospitalario que ahora. Cuando pasaba un accidente, todo el mundo iba y quería socorrer, ayudarlo, llevarlo al hospital y todas esas cosas. Hay algunas leyes y alguna apatía que han cambiado eso, pero eso es algo bonito del pueblo, es algo bonito de nosotros, que vemos una situación y queremos ir y ayudar. A veces hay un pleito entre un hombre, una mujer o dos gente que se ponen a pelear y todo el mundo va a quererse apartar, a querer ayudar. Ahora lo van a grabar, pero la mayoría van a ayudar, a desapartar, a querer actuar, porque saben que son dos seres humanos que están ahí discutiendo, peleando, haciéndose daño y uno quiere ayudar. Y eso es de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros que eso está bien. Y ahí cuando nos habla del buen samaritano, todo el mundo pasó y no le importó. Hay mucha gente, señores, cristianos, porque no estoy hablando del mundo, porque el mundo le luce todo, pero a nosotros no. Cristianos que ven un pleito, escuchan algo en gente que se están matando y ellos miran para otro lado, porque no es con ellos y no se van a meter en eso. Señores, eso fue lo que hizo el sacerdote, fue lo que hizo el levita
y fue lo que hicieron al pobre hombre, que le dieron la golpeada, que lo dejaron como muerto, y el buen samaritano, que era de otro lugar, que ni siquiera le tocaba a él pararse, fue quien se paró, ayudó al hombre y lo llevó al hospital. El Señor ama esta nación, porque esta es una nación hospitalaria. A nosotros nos gusta ayudar. Antes éramos más. Cuando los tiempos de mi abuela, ella me dice que cuando una gente iba por la calle, ya era de noche o lo que sea, lo invitaban a entrar y a dormir y le daban posada y de todo. Porque antes había una confianza de que la gente no hacía daño, pero ya no se puede. Pero debemos de seguir siendo hospitalarios, debemos de seguir siendo personas que están atentos a la necesidad del otro. Que si el vecino no tiene comida, usted sabe que el vecino no tiene comida y usted ayuda ahí. Entonces, estos son los deberes de nosotros. No hacernos de la vista gorda. No mirar la necesidad y decirle, vete, que vaya con Dios, nos vemos mañana, que el Señor te ayude. Pudiendo nosotros ayudar, porque entonces es pecado, dice la palabra de Dios. Renovemos nuestra conciencia, renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestro pensamiento al Señor, en las cosas de Dios, y vamos a no conformarnos a este siglo. No nos conformemos a que dice la noticia, no se atreva si una gente tiene un accidente a ponerle la mano, ni se quede por ahí, porque va a tener que ir al hospital y va a tener que ir para la clínica y va a tener que ir al cuartel a declarar. Entonces la gente se convierte en apático, no quieren ayudar a nadie, no se meten con nadie, ven que la gente se está matando y que miran para otro lado. Y nosotros los cristianos debemos de saber que nuestro corazón no se debe enfriar. Aunque haya maldad, aunque algunos hagan lo malo, nuestro corazón no se debe enfriar. Sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé a nosotros discernimiento para saber cuándo actuar. Discernimiento para saber qué hacer, pero sí debemos actuar y siempre con la ayuda del Señor, y el Señor nos abre la puerta, nos quita cosas, nos pone cosas, porque lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Los deberes del cristiano, el cristiano tiene muchísimos deberes. Si nos ponemos ahora a hacer una lista, son muchos los deberes que nos tocan a nosotros, y nosotros debemos de ir mirando cada día qué estamos haciendo. A esta hora yo me pongo a pensar en el día entero que pasó, ¿qué yo hice? ¿Qué hice para agradar a Dios? ¿Qué hice para que el Señor se sienta contento conmigo y se sienta bien? ¿Qué hice para que en el día a día, en las cosas que me tocan, por ejemplo, en el trabajo? ¿Cuánta gente uno no ve en el trabajo? ¿Cuántas personas no hay ahí que podamos ayudar? Hasta con una palabra, con una sonrisa, con lo que sea. Hoy estamos viviendo, después de la pandemia, mucha gente que estaban encerrada en su casa, que salieron ahora están experimentando, muchos de ellos, una situación de depresión. Los psicólogos están llenos de personas en su consultorio con depresión y la mayoría son niños, jóvenes, con depresión post-pandemia. Ahora quizás duraron un tiempo en su casa trancados y ahora cuando salen al grupo, cuando salen a socializar, no saben socializar. Si le hacen bullying, ya no saben qué van a hacer. Si ven situaciones en las que ellos no han visto, no saben cómo actuar. Entonces, se meten en depresión y estamos viendo muchas situaciones de estas. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que dar una cara diferente. Nosotros, los cristianos, tenemos unos deberes que hacer. Que, por ejemplo, ahí está la familia. Nuestros hijos. Yo no puedo actuar como una persona que no conoce de Dios con mis hijos. Mis hijos tienen que estar todo el día o escuchando palabras de Dios, o escuchando un consejo que tiene que ver con Dios, o escuchando una alabanza de Dios, o tienen que estar en ese ambiente de Dios para que sean diferentes a los otros muchachos del mundo. Porque estamos siendo cristianos y estamos dando los mismos resultados que está dando el mundo. Si nosotros no entran en un examen, si nos dan un examen, en un test psicológico de cómo nos comportamos, a diferencia de la gente que no conocen de Dios, a veces tenemos la misma conducta. Hacemos lo mismo en el día a día. Si usted se sienta y escribe todo lo que usted hace desde que se levanta hasta que se acuesta, es lo mismo que está haciendo la gente que no conoce de Dios. Entonces no hay una diferencia. Y el cristiano debe tener una diferencia porque aquí hay unos deberes que debemos hacer.
unos deberes que nos tocan a nosotros. Dentro del libro de Romanos podemos encontrar todos esos deberes. En cuanto a la iglesia, el Señor nos da unos dones que debemos de seguir. En el hogar, con la familia, con todo, el Señor nos da unos deberes que debemos de seguir. Dentro de esos deberes están el no afanarnos, el estar gozoso en todo tiempo, el estar buscando del Señor en todo momento, el agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro talento, con nuestras monedas y con nuestros tiempos. Con el tiempo, talento y tesoro. Con la 3T, agradar a Dios. Eso es parte de los deberes del cristiano. Eso es parte de lo que nos toca. Aparte de todos los otros que ya le he dicho y de mucho más que hay, si nosotros queremos saber cuáles son los deberes del cristiano, debemos de leer la palabra. Porque no solamente están en Romanos, están en toda la Biblia, cada cosa que debemos hacer, cada cosa que debemos de buscar. ¿Qué dice el Señor? Manténganse velando, perseverando, siguiendo los patrones del Señor, porque en Deuteronomio 28 nos dice, si haces lo bueno, todas estas cosas te van a seguir. Pero si haces lo malo, todas estas maldiciones también te van a alcanzar. Entonces, nosotros decidimos si vamos a hacer lo bueno o si vamos a hacer lo malo. El Señor nos entrega, coge la vida y vivirá, coge la muerte y morirá. Tú decides. ¿Qué tú escoges? Entonces, esa lista que está en Romanos de bendiciones es para aquellos que hacen y viven esos deberes que el Señor nos manda como cristianos. Deberes, cuando se habla de deberes, son cosas que tenemos que hacer, que nos toca a nosotros hacer, que Dios espera que estemos haciendo. Tenemos unos derechos, porque nos encanta ir a donde Dios y decirle, tenemos derecho a entrar al trono en confianza y llegar allá y pedir y bla, bla, bla. Está bien, tenemos derechos, muchos derechos el Señor nos da. Nos dio tanto derecho que nos hizo heredero del cielo, pero nos dio unos deberes que van a la mano con esos derechos que nosotros debemos cumplir. Esos deberes que debemos cumplir, el Señor espera de nosotros que lo hagamos. El Señor espera y dice, yo espero que Fela va a hacer esto. Yo espero que Chatán está haciendo esto, porque son cristianos, son mis hijos, y yo estoy esperando que ellos van a actuar de esa manera que dice ahí. Dios está esperando porque tiene una buena expectativa de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario de lo que Dios creía, dice Dios, no hombre, pero Fela, mira, yo creía que Fela me iba a hacer tal cosa. Yo pensé que ella iba a caminar por ahí, y Fela va lejísimo por otro lado. Entonces, Dios no quiere eso, Dios quiere que marchemos de acuerdo a lo que está aquí. Porque cuando nosotros hacemos lo correcto, las bendiciones nos alcanzan. Usted puede estar tranquilo porque las bendiciones lo van a alcanzar. Cuando usted está haciendo lo correcto, está siendo obediente a Dios, las bendiciones lo alcanzan. No tiene que desesperarse ni afanarse. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras oraciones delante del Padre. Así que no hay que afanarse por nada. La bendición nos va a alcanzar a nosotros si nosotros hacemos lo correcto, si obedecemos al Señor. Entonces, los deberes del cristiano. Hagamos cada día una lista de todas esas cosas que nos tocan a nosotros. Cuando usted esté en la fila, en el banco, cuando usted esté en el hospital, en una clínica, y usted esté sentado al lado de alguien, piense que el deber suyo es hablarle a ese que está sentado ahí de Dios. Que el deber suyo es decirle algo. ¿Quién sabe qué está pensando hacer esa persona? ¿Quién sabe cuál es el pensamiento de esa persona que está al lado suyo? El Señor se la puso ahí y usted está muy disimulado pensando en su problema y en su situación, que dejó una olla prendida o lo que sea. Y el otro que está ahí está esperando una palabra. Está esperando que usted le diga algo. Y nos ha pasado, si usted se pone a pensar, acuérdese cuando usted le ha dicho a alguien algo y esa persona le dice, wow, qué bueno que tú me dijiste eso, porque mira, ahora sí yo me siento bien. Yo estaba esperando una palabra así. Mira, yo hasta me engranojo con lo que tú me estás diciendo. Mucha gente esperando que nosotros le hablemos. Ese es mi deber como cristiana, hacer lo que el Señor me manda
y va a dar resultados. Y los resultados siempre son buenos y la bendición nos va a alcanzar porque la palabra de Dios no se equivoca. Que el Señor nos continúe bendiciendo.